nosotros nos tocó exponer sobre el budismo y nuestro equipo está conformado por Cindy Lisette Méndez Mendoza, Espinosa Vázquez, Alessandra López Hernández, Angélica Rubí, Pérez Vázquez Anita, Pérez Vázquez Joana Cristel y su servidora Pérez Rivera Adriana Yasmín. Vamos a empezar hablando de qué es el budismo. El budismo como tal es un movimiento religioso muy importante y muy poderoso que surge de manera heregia en contra de la tradición y única religión de la India. Su fundador fue Gautama o Siddhartha, a quienes sus contemporáneos le dieron el nombre de Buda, y hay certeza histórica y científica que realmente sí existió. Buda originalmente era llamado Siddhartha Gautama y las enseñanzas de Gautama fueron ejercidas oralmente para ejercitar la memoria, y 4 siglos después de la muerte aparecieron los primeros textos budistas llamados Canon Pali. Los hechos de la vida de Siddhartha aparecen de manera moderada y están entretejidas entre mitos, leyendas y simbolismos. Como doctrina tenemos una moral sin metafísica, que fue considerado como una fuente interminable de discusiones estériles. Buda renunció a toda la investigación de una divinidad, niega la metafísica y se apega más a una moral un tanto rigurosa. Lo tenemos como una forma de vida en la que todo ser busca la iluminación, y el primer sermón budista fue predicado en la India en el año 530 a.C. El budismo es más considerado una filosofía que una religión. También cualquier práctica budista está estrictamente ligada con la reencarnación y el karma. Se considera que la única forma de liberarse del karma es alcanzando la divinidad y la iluminación en el estado de nirvana. El karma son los sucesos que tienen una causa siguiente, y que el hombre en cada una de sus reencarnaciones va forjado con un destino de acuerdo a sus acciones que tuvieron en su anterior vida mediante sus pensamientos, sentimientos, palabras y obras. Dependiendo de esto, también será sufrido o disfrutado en la vida posterior. Tenemos entendido que el nirvana es el cielo de los budistas, y es conocido también como la extensión por el lugar a donde se puede llegar sin personalidad, y también es conocido. Estos son los 4 principios fundamentales del budismo. Como primero tenemos la ley universal, que dice que es el dolor. En segundo lugar tenemos la causa y origen, que dice que es todo el sufrimiento deseado. En tercer lugar tenemos la abolición, que es el medio por el cual nos liberamos del poder y se alcanza la perfección. El cuarto lugar se obtiene mediante la meditación, y es el camino para llegar al camino del nirvana. Buenos días, yo soy Angélica Rubí López Hernández y me tocó explicar sobre las 4 nobles verdades del budismo. Bueno, la primera es: la vida incluye dukkha, el sufrimiento, la satisfacción o descontento existen. La palabra dukkha es el concepto central del budismo y se traduce como incapacidad de satisfacer y sufrimiento. El número 2 es: el origen del sufrimiento es el deseo, el querer, el anhelo, la sed. El sufrimiento se origina en la ansia que causan los deseos, los sentidos o el placer sensual. El número 3: existe un cese de dukkha. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. Bueno, el sufrimiento se extingue con el abandono del ansia, de placeres sensuales. El
de llegar a ser y de aniquilación, con la ausencia de pasión, el no albergar más. El número 4 existe un noble camino óctuple para lograr ese cese, el método para extinguirse al sufrimiento. Bueno, en eso explica el budismo prescribe un método o camino con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Bueno, eso es todo lo que a mí me tocó. Gracias. Hoy les hablaré sobre el tema de qué es el estado de nirvana y en qué consiste. ¿Qué es el estado de nirvana? Es el cielo donde los budistas conocido como una extensión por ser un lugar donde se puede llegar, pero sin la personalidad, y el estado de unión con la suprema entidad. Principalmente, el nirvana se describe por lo que no es nacido, no originado y no creado y no compuesto. A continuación diré en qué consiste el estado de nirvana. Es un estado de completa paz interior, alcanzando indestructiblemente la seguridad de redención. Alcanza un estado donde las palabras no describen qué es el estado de nirvana, que inútilmente trata de representarse por las fantasías de quienes piensan que mudamente, además de la liberación del samsara, que es el ciclo del nacimiento, muerte y renacimiento. Buda enseñó que la iluminación y la salvación de la perfección del nirvana no tiene ningún dios, ninguna fuerza externa, sino del interior de las personas por su propio esfuerzo, en buenas obras, pensamientos rectos. Esto sería una representación del Buda. Nirvana también consiste en el karma, que son de los buenos actos y las buenas obras. Pero representa más por nirvana, ya que se llega a alcanzar una paz interior por dentro de las personas que, como dije anteriormente, ya es de la fuerza, es el esfuerzo de la propia persona, de su personalidad y en sus actos que suele cometer con otros. Sobre el estado de la unión con la suprema entidad es el aspecto que practica el hindú y budista y el yoga. Cuando se alcanza el nirvana, el ego y yo desaparece sin alcanzar a expiar sus culpas y ya no reencarna. El budismo, como es el nirvana, el budismo nos enseña el camino de la bondad y la sabiduría perfecta sin un Dios personal. Es decir, que no hay un Dios para salvarnos, sino por nuestras propias fuerzas y nuestras creencias que tenemos hacia el budismo. Como dije, que el nirvana es el cielo de los budistas, donde se puede alcanzar nuestra fuerza interior. Eso sería una explicación de qué es el estado de nirvana y en qué consistía. Gracias. Este es el ciclo del karma, que dice que aunque el budismo dio alguna libertad de las cadenas del hinduismo a la gente, sus ideas fundamentales todavía son enseñanza hindú del karma, el budismo como lo enseñó originalmente el Buda. Esto difiere del hinduismo en que niega la existencia de un alma inmortal y dice que el individuo es una combinación de fuerza, de energía física y mental. También el ciclo del karma consiste en las enseñanzas de las ideas, que todo esto gira en torno a la vida de la humanidad y que esto vaga durante todo el tiempo por los innumerables renacimientos
y sufre las consecuencias de sus acciones del pasado. Y esto es el karma. Dice que la iluminación y la liberación de este ciclo puede parecer atrayente. Algunos preguntan que cómo sabe el budismo que existen vidas pasadas, que tuvimos una vida pasada y que después de esta vida hay otra vida. Para conseguir y para prevenir el sufrimiento, el budismo aconseja seguir 8 caminos. El principal es tener buen juicio, es decir, saber lo que quieres obtener y poder hacerlo. El segundo es trabajar por alcanzar lo que quieres, esforzarse. El tercero es decir siempre la verdad, nunca mentir. El cuarto es seguir una conducta adecuada. El quinto es tener una ocupación correcta, un trabajo bueno que no después te vaya a perjudicar u otras cosas. El sexto es esforzarnos, dar nuestro máximo en lo que queremos obtener para así después poder conseguirlo y tener la satisfacción de que se dio, de que diste todo y de que te esforzaste. El séptimo, es tener un control sobre los sentidos y más que nada sobre tus emociones. Y el octavo es concentrarse y no dejar desapercibida nada. Mi tema es libros y celebraciones. Los budistas tienen un libro que recoge las 4 verdades, las cuales son: la vida incluye dukkha, el sufrimiento, insatisfacción o descontento existen. El origen del sufrimiento es el deseo, el querer, el anhelo, la sed. Existe un cese de dukkha. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. Existe un noble camino óctuple para lograr este cese, el método para extinguir el sufrimiento. Y los 8 caminos: tener buen juicio, tener constancia, decir siempre la verdad, seguir una conducta adecuada, tener una ocupación correcta, esforzarnos, tener un control, concentrarnos. El libro se denomina Canon Pali. En él se incluyen además los discursos de Buda, las reglas que tienen que seguir los monjes budistas y otros conocimientos importantes. Los lugares donde realizan sus oraciones se llaman pagodas. Los monjes budistas son fáciles de reconocer porque llevan la cabeza afeitada y unas túnicas que los cubren hasta los pies imitando a Buda. Los budistas tienen el sábado como fiesta de la semana, que se la dedican especialmente al Buda XX.